En torno a clases presenciales en la mayoría de los establecimientos educacionales del país. Esto implica la necesidad para estudiantes, padres, de comprar útiles y uniformes escolares. Un gasto que, según un estudio del CERNAC, puede alcanzar los 140.000 o 164.000 pesos solo en los textos. Bueno, para hablar de las exigencias de los establecimientos, vamos a conversar con el superintendente de Educación, Cristian O'Ryan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola Gustavo, buenos días, gusto saludarte. Igualmente, bueno, con respecto a este inicio de año escolar, los establecimientos educacionales han sido muy flexibles, enérgicos finalmente en cumplir con la compra de los textos escolares, con los uniformes. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes a pocos días ya del inicio oficial de clases presenciales en nuestro país? Bueno, como superintendencia, nosotros enviamos en noviembre del año pasado una circular a los establecimientos de educación particular pagada para que conversaran con las familias y pudiesen socializar y transparentar el proceso de selección de textos, que en un estudio que había hecho la Fiscalía Nacional Económica en el 2019 se había visto que habían algunas complicaciones porque los colegios eran los que elegían los textos, pero finalmente los papás eran los que los pagaban. Claro. Entonces, instamos a que existiera esta conversación entre las familias y los establecimientos para entender cuál es el proceso de la elección y acordar ciertos temas. Bueno, lo que nos reflejó un estudio que hizo durante el mes de enero y que ayer publicó el CERNAC es que efectivamente el 75% de los establecimientos habían tenido estas instancias de diálogos con las comunidades y eso es una buena noticia. Por otro lado, en enero, junto al ministro de Educación, también instamos a que todos los establecimientos educacionales del país fueran austeros respecto de las listas de útiles y también flexibles en el uso del uniforme escolar durante este año, precisamente porque sabíamos que existen complicaciones en los bolsillos de las familias debido a la pandemia y por lo tanto había que tener cierto criterio para ver qué pedir. Esto también se vio reflejado en el estudio del CERNAC, por lo tanto para nosotros es una buena noticia que los establecimientos hayan tenido esta conciencia de lo que está ocurriendo en el país y hayan podido ajustar sus programas, su forma de ejercer el rol pedagógico y entrar en sintonía con lo que está pasando con las familias de nuestro país. Ya, o sea, ¿quedan ustedes satisfechos respecto a esta recomendación que ustedes solicitaron en noviembre del año pasado a los distintos establecimientos educacionales, ¿no? Para no ser tan estrictos finalmente con la compra de los textos escolares, de los uniformes, en fin. ¿Se puede mejorar? Hablamos de un 74% de una instancia de diálogo, ¿no? De colegios con padres y apoderados respecto al tema. Claro, siempre se puede mejorar y esa es la idea. Lo que nosotros habíamos venido observando desde hace algunos años atrás es que las denuncias que ingresaban por problemas de útiles y textos y uniformes habían ido decreciendo. Y esa es una buena noticia, pero siempre hay familias que son afectadas y por lo tanto queda aún por hacer. Y en este peregrinar que tenemos como superintendencia, nuestro rol también de informativo y de dar a conocer la normativa educacional, efectivamente vemos que hay todavía espacio para ir mejorando. Tú lo decías, un 74, 75% conversó y socializó y transparentó el proceso de selección de textos con las familias, pero todavía queda un 25% y tenemos que seguir avanzando en esa línea, de modo que finalmente el establecimiento pueda llevar a cabo su proyecto educativo, que es el mismo que eligen las familias, pero también tener conciencia respecto de muchas veces lo caro que puede llegar a costar un texto. Veíamos en el estudio que el texto de matemáticas, por ejemplo, que era el más oneroso, podía llegar por sobre los 50.000 pesos. Entonces, claro, es importante que efectivamente el establecimiento pueda ejercer su rol, llevar a cabo su proyecto educativo, pero también tener en cuenta que para la familia es muy costoso de repente adquirir todos los textos que solicita el establecimiento. Claro, y las mayores denuncias vienen por la compra de los textos escolares, ¿no? Lo solicitado por los colegios, que muchas veces, no sé, uno por lo menos escucha, no sé si finalmente esto se hace de manera formal, las denuncias respecto a que no hay una situación transparente, ¿no? En el proceso interno de indicación de los colegios de los textos escolares. Bueno, esta circular que nosotros enviamos surge más que a partir de las denuncias que nosotros recibíamos de este estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica. Y la idea precisamente era poder facilitar la vida a las familias. En general, las denuncias que más recibimos nosotros tienen que ver con exclusión
de las actividades pedagógicas por no contar con los textos, con los útiles o incluso con el uniforme. Y eso es algo que nosotros hemos estado todos los años impulsando a que efectivamente se conozca que no se puede privar de las actividades pedagógicas por no contar con un material. Ahí el colegio tiene que adecuar su forma de ejercer el rol de enseñanza. Esto no quiere decir que, por ejemplo, los niños no puedan llevar no lleven su uniforme siempre si es que el colegio lo estima así, pero sí tiene que haber una consideración de que el principio que tiene que primar es el derecho a la educación de los estudiantes. Claro, pero ¿qué pasa ahora si un establecimiento educacional obliga a sus alumnos, alumnas a ir con uniforme escolar durante este año? Porque lo de ustedes finalmente es una recomendación, ¿no? Lo que pasa es que lo que dice la normativa educacional es que la elección de tener uniforme obligatorio, por ejemplo, lo que tú mencionabas, es una decisión que tiene que tomar el establecimiento en su conjunto, con el centro de padres, en consulta al centro de alumnos, también en consulta a los profesores. Por lo tanto, no puede ser unilateral. Si ahí hay alguna familia o alguna comunidad que dice, ¿sabe qué? Mi colegio nos obliga a todos a ir con uniforme, efectivamente puede presentar una denuncia a la superintendencia para que nosotros veamos qué es lo que pasa en esa situación. El llamado que hicimos en enero junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, fue a que los colegios este año fueran flexibles, que permitieran, por ejemplo, y que lo que hemos visto finalmente que así ha sido, puedan ir, qué sé yo, con una polera de un color arriba y un pantalón de otro color abajo, o que vayan con el buzo del colegio. En el fondo, que no sobrecarguemos a la familia con más gastos de los que ya han podido tener durante este periodo. Dentro de estas medidas y también de acuerdo al estudio realizado por el CERNAC, ¿se ve una mayor migración hacia los textos online? Efectivamente, ahí, bueno, hay que dividir los dos mundos. Está el mundo de los establecimientos que reciben subvención del Estado, donde el Ministerio provee de los textos escolares y desde hace un tiempo atrás viene solicitando en sus procesos de licitación que exista su correlato del texto físico en forma digital. Y este año en particular hubo dos editoriales que no solamente dejaron disponibles estos textos de manera digital para los establecimientos subvencionados, sino también para los particulares pagados. Por lo tanto, hubo muchos colegios que accedieron a estos textos y por lo tanto el costo que, como veíamos en el estudio, podía sobrepasar largamente sobre los 100.000 pesos, se veía reducido prácticamente a cero para poder acceder también en toda la comunidad educativa. Así que eso es una buena noticia y probablemente esto vaya siendo una tendencia de que se vaya migrando a ese tipo de textos. Respecto a los útiles escolares, ¿cree que los colegios de alguna manera han sintonizado, ¿no?, con la realidad de las familias chilenas, con lo que ha pasado, con la pandemia, con el factor económico? Efectivamente, lo que mostraba el estudio del CERNAC era que los colegios habían hecho algunos ajustes teniendo una especie de lista corta, lista reducida, reutilizando los útiles que no se utilizaron el año pasado y por lo tanto, por primera vez también el CERNAC dividió estas dos listas, hizo una lista reducida, una lista normal y efectivamente vimos que muchos colegios habían ajustado su solicitud de útiles escolares. Eso creemos que finalmente los colegios sintonizaron también con las familias y también con la solicitud que nosotros hicimos como Ministerio de Educación y como Superintendencia. Claro, porque ningún establecimiento puede solicitar, no sé, productos y artículos de limpieza, ¿no?, de oficina, tampoco dentro de los útiles marcas establecidas, ¿no? Eso también para reconfirmar esa situación. Claro, eso es parte de la normativa educacional. Efectivamente, los colegios no pueden solicitar útiles de aseo o material de oficina porque eso el Estado entrega la subvención o son requisitos para el reconocimiento oficial en el caso del resto de los establecimientos. Y por lo tanto los tiene que proveer el establecimiento educacional. Tampoco se pueden pedir marcas específicas o que se compren en un determinado lugar. Lo mismo pasa con los uniformes, tampoco se pueden pedir marcas específicas de uniformes o que se compren en tiendas específicas.
Eso es parte de la normativa y eso, si bien todavía hay algunos casos en que vemos que hay establecimientos que lo solicitan, las denuncias también han ido bajando en este sentido desde el año 2015 a la fecha. Para quienes, nos ven y escuchan en estos momentos, las denuncias, reclamos, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cuáles son las plataformas establecidas para realizarlas? Bueno, nosotros tenemos oficinas a lo largo de todo el país, en las capitales regionales, y además en nuestro sitio web, que es bastante expedito, hay una sección específica de denuncias, que es bien autoexplicativa, donde pueden ingresar en caso de que sientan que el colegio está vulnerando su derecho en este aspecto. Muy bien, Cristian O'Ryan, superintendente de Educación, le queremos agradecer por este contacto. Que tenga una buena jornada. Gracias, Gustavo, igualmente. Bien.